Dinámica. Dinámica, leyes de Newton. Las fuerzas son acciones capaces de modificar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos. La relación que existe entre las fuerzas y el movimiento es objeto de estudio de una parte de la física que llamamos dinámica. La dinámica se ocupa de determinar la clase de movimiento que producen las fuerzas cuando actúan sobre los cuerpos, descubrir qué fuerzas están presentes en un cuerpo en movimiento. La base fundamental de la dinámica lo constituyen las leyes de Newton: la ley de inercia, la ley fundamental de la dinámica y la ley de acción y reacción. La primera ley de Newton, o también conocida como ley de inercia. Sabemos por experiencia que para que un cuerpo que está en reposo se ponga en movimiento, tenemos que aplicar una fuerza sobre él. También sabemos que si un cuerpo se mueve con velocidad constante, es necesario aplicarle una fuerza para que se detenga. En la imagen, un niño en un columpio, hasta que la monitora no empuja el columpio, el niño permanece en estado de reposo. Una vez iniciado el movimiento, este permanecerá hasta que se aplique una fuerza para detenerlo. El concepto de la ley. La primera ley de Newton o ley de inercia. Un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien si la resultante de las fuerzas que actúa es nula, es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. La segunda ley de Newton, también conocida como ley fundamental de la dinámica. La primera ley de Newton nos dice qué le pasa a un cuerpo si sobre él actúa ninguna fuerza. Ahora bien, ¿qué pasa a un cuerpo si existe una fuerza resultante que actúa sobre él? La segunda ley de Newton resuelve esta cuestión. Observe la experiencia que se ilustra. Se aplica una fuerza F a un carrito en reposo. Este adquiere una aceleración A e inicia un movimiento uniforme acelerado. Note que la aceleración que adquiere depende de la fuerza aplicada. En el ejemplo vemos cómo el vehículo se está desplazando conforme se le agregan pesas en el extremo de la cuerda. A mayor peso, a mayor fuerza, la aceleración va aumentando. Si tenemos en cuenta la relación fuerza sobre aceleración, vamos a obtener una constante. Esa constante va a ser la masa, que más adelante vamos a conocer como la inercia del cuerpo. El concepto de la ley, de la segunda ley de Newton, entonces, es que la aceleración A de un objeto en la dirección de una fuerza resultante F es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Matemáticamente tenemos que se expresa esta ley como fuerza igual a masa por aceleración. O si queremos despejar en términos de masa, la aceleración es igual a fuerza dividida entre la masa. La tercera ley de Newton, conocida como ley de acción y reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, ¿cómo responde este segundo cuerpo? Para comprenderlo, observemos estos ejemplos. En el primer ejemplo, al iniciar una carrera, una nadadora aplica una fuerza contra la pared. La nadadora recibe una fuerza de la pared que la impulsa hacia adelante. Entonces la nadadora aplica una acción, vector azul, hacia la pared y la pared devuelve esa misma fuerza con una reacción, vector rojo. En la segunda imagen, una rama empuja las hojas con sus ancas. La rana también recibe una fuerza que hace que se eleve en el aire. Los ejemplos nos hacen ver que una fuerza no puede existir de forma aislada, sino que siempre va acompañada de una fuerza de reacción que actúa en sentido contrario. La tercera ley de Newton recoge este principio. Entonces, el concepto de la ley dice: si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción sobre otro cuerpo, este a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza que denominamos reacción, con el mismo módulo y la misma dirección, pero de sentido contrario. Tenemos entonces aquí un diagrama en el que observamos las tres leyes de Newton con su concepto. Para entender la primera ley de Newton es necesario comprender plenamente el concepto de inercia. La inercia es la propiedad de los cuerpos que les permite mantenerse en un constante estado de movimiento o de reposo. A mayor inercia, mayor esfuerzo para acelerar el cuerpo en reposo o detener un cuerpo en movimiento. La unidad de medida de la inercia es el kilogramo. Observamos dos vehículos. Cuanto menor masa tenga,
el vehículo, menor inercia ofrece. Cuanto mayor masa tenga el vehículo, mayor inercia posee. Probamos 4 ejemplos. Una bicicleta que tiene muy poca masa, por lo tanto poca inercia, y observamos que se puede detener simplemente con un freno guiado por un cable de acero. En la tercera imagen observamos un motor de un vehículo mucho más grande, el cual genera mucha más aceleración a una masa mucho mayor. Por lo tanto, se necesita un sistema de frenos mucho más grande, mucho más fuerte para poder controlar la inercia que genera ese motor al acelerar esa masa. Cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, concluimos que dicho cuerpo está en reposo y que ninguna fuerza neta actúa sobre él. Es decir, no hay ningún empujón ni un tirón netos. El cuerpo permanecerá en reposo. Pero ¿qué pasa si esta fuerza neta que actúa sobre un cuerpo está en movimiento? Suponga que usted desliza un disco de hockey sobre una mesa horizontal aplicándole una fuerza horizontal con la mano. Cuando usted deje manipular el disco, no sigue moviéndose indefinidamente, se frena y se detiene. Para mantenerlo en movimiento hay que seguirlo empujando, es decir, aplicando una fuerza. Podríamos llegar a la conclusión de sentido común de que los cuerpos en movimiento naturalmente se detienen y que se necesita una fuerza para mantener el movimiento. Pongamos que ahora hacemos la misma experiencia sobre una mesa, pero con hielo, es decir, una superficie de hielo. Vamos a observar que el disco se va a desplazar mucha más distancia. Y si hacemos la misma experiencia sobre una mesa de hockey con colchón de aire, vamos a tener que el disco se va a desplazar a una distancia mucho mayor. Para concluir, entonces, llegamos a la premisa de que lo que afecta el desplazamiento o el desplazamiento rectilíneo de un objeto es el rozamiento con el cual la superficie se encuentra con el objeto. Por lo tanto, si quitamos la variable fricción, el objeto se va a mover indefinidamente. Y como ocurre en una mesa de hockey, o como ocurre en el espacio donde no hay influencia de rozamiento de aire, de suelo, ni hay influencia de cuerpos celestes cercanos, las máquinas, los satélites se desplazan en una trayectoria rectilínea uniforme sin ser afectadas, sin disminuir su velocidad. Ahora vemos una situación dentro de un marco de inercia. Observamos en las imágenes una persona con patines dentro de unos vagones. Cuando el vagón se está moviendo hacia la derecha, la persona mantiene su posición de inercia, es decir, ella mantiene su posición original, mientras que el vagón se va desplazando hacia la derecha, la persona sigue en un punto de inmovilidad respecto al marco de inercia que está teniéndose en cuenta. En el segundo caso, estamos observando cómo el vehículo está disminuyendo su velocidad y la persona que tiene los patines sigue desplazándose a la misma velocidad que traía inicialmente el tren. Y finalmente vemos cómo también se afecta la velocidad de desplazamiento. La persona está igualmente, esto es una vista superior, está en un tren, en los vagones. Cuando el tren gira, la persona va a mantener su movimiento rectilíneo uniforme sin ver una modificación en la dirección.